Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica, la Dirección de Innovación Educativa, la Coordinación de Seguimiento de Egresados, les da la más cordial bienvenida al Foro Virtual de Empleadores del área de Artes y Humanidades. A nombre del rector de nuestra máxima casa de estudios, el maestro Rogelio Guillermo Garza Rivera, saludamos a los directores de facultades, directivos de nivel central, docentes, jefes de carrera, estudiantes, egresados y empleadores que siguen esta transmisión. Bienvenidos todos. La Coordinación de Seguimiento de Egresados de la Dirección de Innovación Educativa, encabezada por el doctor José Armando Peña Moreno, ha iniciado, en colaboración con las dependencias de nivel superior, la realización de foros con empleadores con el objetivo de generar información valiosa sobre el desempeño de nuestros egresados y las demandas del mercado laboral, lo que retroalimentará los programas educativos que ofrecemos para mantenerlos alineados a las tendencias globales. Para iniciar este foro, le solicitamos a la maestra Emilia Edith Vázquez Farías, secretaria académica de nuestra institución, nos brinde un mensaje de bienvenida. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos en nombre del maestro Rogelio Garza Rivera, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y darles la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy, que generosamente han aceptado compartir con nosotros este espacio para darnos sus puntos de vista sobre lo que se requiere en la formación de nuestros egresados del área de Artes y Humanidades. A la Secretaría Académica, a través de la Dirección de Innovación Educativa y su coordinación de seguimiento de egresados, está realizando una serie de foros virtuales de empleadores de las diferentes áreas del conocimiento, y ahora toca el turno al área de Artes y Humanidades. Un área muy importante para la Universidad Autónoma de Nuevo León, una universidad que realmente cubre todas las áreas del conocimiento en sus programas educativos, y por lo tanto para nosotros es muy importante conocer el punto de vista de todos los sectores que nos permitan retroalimentar nuestros procesos de diseño curricular y de formación de nuestros estudiantes, de tal manera que al egresar puedan insertarse de una manera más efectiva en el mundo laboral. Es por eso que hoy nos complace mucho contar con la presencia del maestro Eduardo Díaz Muñoz Gómez, director artístico y general de la Orquesta Sinfónica de la Universidad, del ingeniero Lobardo Gaitán Guzmán, director regional noreste del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, del maestro Ricardo Marcos González, presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, CONARTE, y del maestro Alejandro Mayoral Saldaña, director general del Colegio Franco Mexicano, así también como del doctor Ernesto Aguayo Telles, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que nos ayuda siempre a hacer mostrarnos un panorama de cómo está el mercado laboral en cada una de las áreas, y que, bueno, en un momento más él podrá hacernos ver este panorama. Este evento también se ha logrado gracias a la participación y a la colaboración de la Secretaría de Extensión y Cultura de nuestra universidad, encabezada por el doctor Celso José Garza Acuña, quien, como parte de esta área tan importante de las artes y las humanidades, pues es el enlace, ¿verdad?, también con esas dependencias que se encargan del desarrollo de estos profesionistas, pero también con el medio en el que nos envolvemos, tanto nacional como internacional, y sobre todo pues el local, y que pues gracias a ello podemos contar también con una oferta cultural y artística de un gran impacto en nuestra comunidad. La Universidad Autónoma de Nuevo León, además de que forma recursos humanos en estas áreas, también genera productos culturales importantes para accesibles a toda nuestra comunidad. Y bueno, ahora comentábamos hace unos momentos que pues gracias a la pandemia, ¿verdad? Que bueno, esa es una de las cosas que tendríamos que resaltar como benéficas de esta situación,
pues a través de los medios digitales hemos podido llegar a más y más personas que, bueno, a veces por la limitación del espacio, de las distancias para traslado de las personas en una ciudad tan compleja como la nuestra, pues a veces se dificulta, ¿verdad?, que tengamos tanta participación. Sin embargo, bueno, esto ha sido algo ventajoso que tenemos que aprovechar y que, bueno, afortunadamente, pues, aunque tiene también su lado negativo, ¿verdad?, el hecho de que no podamos realizar actividades culturales de manera presencial, pero bueno, ya ahora tenemos ahí una ventanita de esperanza en el sentido de que poco a poco se están reactivando también ese tipo de actividades para que podamos también disfrutar de ese espacio, ¿verdad?, en el que podamos compartir todas estas actividades. De tal manera que, pues, en nombre propio, en nombre de mis colaboradores y obviamente también en nombre del rector, agradecemos a todos ustedes por su colaboración. Sabemos, estamos seguros que su experiencia, sus comentarios, sus recomendaciones van a ser de mucho valor para nosotros. Y bueno, invitamos a todos nuestros escuchas, tanto profesores como estudiantes, como egresados, los directivos de las diferentes dependencias de estas áreas, pues a que estemos muy atentos para tomar en cuenta todas y cada una de sus comentarios y sus observaciones, que estamos muy seguros que serán enriquecedores para nuestros procesos académicos. Es que sin más preámbulos, les doy la más cordial bienvenida. Nuevamente les agradezco por su generosidad para compartir su espacio y su tiempo con nosotros. Y pues les deseo que tengan una buena charla con todos y cada uno de nosotros, de lo cual estoy muy segura. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Agradecemos a la maestra Emilia Edith Vázquez Farías sus palabras y procedo a explicar la mecánica del foro. Iniciaremos con la presentación Panorama del empleo de los profesionistas en el área de las artes y humanidades en el estado de Nuevo León, que estará a cargo del doctor Ernesto Aguayo Telles. Posteriormente, tendremos la participación de 4 profesionistas empleadores representantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, CONARTE, y del Colegio Franco Mexicano, quienes nos compartirán sus experiencias y expectativas sobre los egresados de nuestra alma mater. A lo largo de este foro, serán bienvenidas sus preguntas a través del chat para que en la parte final de este evento podamos compartirlas con nuestros panelistas. Si la pregunta va dirigida a alguno en particular, favor de mencionar para quién es la pregunta. A continuación, daremos inicio a la presentación de nuestros panelistas a través de un breve video. Adelante, por favor. Ernesto Aguayo Telles, doctor en Economía por Rice University, con especialidad en Economía Laboral y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con estudios postdoctorales en la Universidad de California San Diego y en Rice University, y estancias de investigación en la Universidad de Michigan Ann Arbor y la Universidad Estatal de California Dominguez Hills. Actualmente, es profesor investigador en la Facultad de Economía de la UANL y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Cuenta con 7 libros, 11 capítulos de libro y 24 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y más de 20 proyectos de investigación y consultoría. Eduardo Díaz Muñoz. Es reconocido como uno de los músicos más versátiles y completos de su generación, además de ser considerado como un músico completo al conjugar el entrenamiento de la vieja escuela de dirección orquestal con amor, pasión, compromiso y proclividad a innovar.
Algunas de sus composiciones se han estrenado y grabado en México, Europa y Estados Unidos. Tiene en su haber, asimismo, 2 discos de oro y 1 de platino por sus ventas discográficas con el Tri Sinfónico. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de la Juventud 1975, los 4 reconocimientos otorgados por la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música de México. Nominado al Grammy Latino en 3 ocasiones, obtuvo la anhelada presea en su tercera nominación, Premio al Músico Internacional del año 2003, otorgado por el International Biographical Center. Recibió la Medalla Mozart 2019 de la Fundación Sebastián y la Embajada de Austria en México. Entre 2013 y 2018 fue presidente del área de dirección, profesor de los programas de maestría y doctorado en dirección orquestal, así como director artístico musical y director titular de la Sinfónica del Conservatorium de Sydney, Australia. A partir de enero de 2019, es director artístico de la Orquesta Sinfónica de la UANL en Monterrey. Estudió piano, violoncello, percusión y dirección en el Conservatorio Nacional. 5 años después de haberse graduado en 1983, decidió dedicar su energía y tiempo para dirigir y componer. Por lo anterior, el maestro Díaz Muñoz es sinónimo de calidad, precisión, certeza, innovación, compromiso, pasión y audacia, cualidades que refrenda en cada una de sus presentaciones. Leobardo Gaitán Guzmán, director regional noreste del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Nació el 26 de enero de 1969. Es ingeniero agrónomo zootecnista por la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con estudios de maestría en Administración con orientación al factor humano por la Universidad del Valle de México y diplomados diversos. Ingresó al INEGI en 1991 como instructor estatal del Censo Agropecuario. En 1993 reingresó como jefe de zona de los censos económicos. Fungió como responsable estatal del Inventario Nacional de Embarcaciones, jefe de zona del Conteo de Población y Vivienda 1995 y jefe de control de los censos económicos en 1999. De 1999 a 2005 fungió como coordinador estatal del Instituto en Tabasco. De 2005 a 2017 fungió como coordinador estatal del Instituto en Michoacán. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos con diversos niveles de responsabilidad, yendo desde actividades netamente operativas hasta niveles de dirección. Ha desarrollado actividades de capacitación, planeación, ejecución operativa de planes y programas, administración de recursos y proyectos, análisis y explotación de información, elaboración de productos y publicaciones, campañas de difusión, promoción de la información, representación institucional ante instancias gubernamentales, así como presentación de información en diversos foros como conferencias y seminarios, con reconocimientos en procesos de mejora de la calidad y certificaciones ISO. En el plano social, se ha desempeñado en diversos cargos en el estado de Michoacán, como vocal de la mesa directiva de la Fraternidad Chapingo, presidente de la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, presidente de la Fraternidad Chapingo, vocal del Consejo Consultivo Agronómico del Estado y vocal de la Federación Agronómica. Ricardo Marcos González, egresado de la licenciatura en Psicología por la Universidad de Monterrey. Posee el título de Maestría en Gestión Cultural por la Universitat Internacional de Cataluña de Barcelona, España. Desde 2015 es presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, formando parte de la primera administración independiente en la historia del estado de Nuevo León. Su trabajo en este campo ha sido reconocido al ser nombrado coordinador del Fondo Regional para la Cultura del Noreste, encabezado por la Secretaría de Cultura Federal. Ha sido nombrado por el gobernador del estado de Nuevo León,
Jaime Rodríguez Calderón, suplente del presidente de la Junta de Gobierno del Museo de Historia Mexicana. En el sector público y universitario, se desempeñó como gerente de Desarrollo y Relaciones Públicas con la Orquesta Sinfónica UANL desde el 2013. A partir de 2014, fue director artístico de la Ópera de Nuevo León. De 2010 a 2012, fue director de Patrimonio Cultural y Desarrollo del municipio de San Pedro Garza García. De 2004 a 2007, fue jefe de la estación 102.1 FM Radio Nuevo León. También, de 2009 a 2015, fue profesor invitado de la Universidad de Monterrey para las asignaturas de Cultura y Patrimonio Cultural. Como escritor, desde 2004 a 2014, colaboró con más de 70 artículos y críticas para los periódicos El Norte y Mural. Su trabajo en el impulso a la cultura y las artes del Estado ha sido reconocido por algunos municipios del Estado de Nuevo León, la 74ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, así como la Asociación Estatal de Cronistas José P. Saldaña de Nuevo León. Alejandro Mayoral Saldaña estudió Ciencias de la Educación en el Centro de Estudios Superiores La Salle en Monterrey. Posteriormente, realizó una maestría en Educación en University of New England, complementando con un segundo posgrado de maestría en Administración de Instituciones Educativas en el Tecnológico de Monterrey. Su vida profesional la ha dedicado a la educación, iniciando su trabajo en una comunidad indígena en la Sierra Tarahumara. Posteriormente, fue docente en el CUM de Monterrey. En la ciudad de Tijuana, se desempeñó como docente de educación básica 4 años y 17 años en puestos directivos. Actualmente, labora como director en el Colegio Franco-Mexicano en esta ciudad de Monterrey. Paralelamente, ha participado en distintas comisiones en la Red de Colegios Maristas de México para el acompañamiento de las obras educativas. Ernesto Aguayo Telles, doctor en Economía por Radio University con... Invitamos al doctor Ernesto Aguayo Telles a que tome la palabra. Le recordamos que el tiempo destinado para su presentación es de 10 minutos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Como contexto a este foro, presentaré un breve panorama del empleo de los profesionistas en el área de artes y humanidades en Nuevo León. Siguiente filmina, por favor. En el 2020 en Nuevo León había 741.123 personas con títulos universitarios. De ellos, 126.199, o sea, el 17%, tenían un título en el área de artes y humanidades. Utilizando información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2012 al 2020, esta presentación analiza brevemente las condiciones de empleo, de salarios y de demanda de trabajadores con títulos de licenciatura y posgrado en el área de artes y humanidades. Siguiente, por favor. Seguimos la clasificación mexicana de programas de estudio por campos de formación académica, considerando para el área de artes y humanidades en Nuevo León a las bellas artes, la música, artes escénicas, audiovisuales y medios, diseño, literatura y lenguas extranjeras, historia y arqueología, filosofía y ética, ciencias de la educación, sin incluir la normal superior, la normal, y arquitectura. Siguiente, por favor. En esta gráfica presento brevemente el número de personas con títulos en el área de artes y humanidades en las áreas que mencioné en la filmina anterior. Como podemos ver, en el 2012 había 64.759 personas con el título de licenciatura en alguna de las carreras que mostré anteriormente, y en el 2020 se incrementó hasta 105.998. Es decir, hubo un crecimiento, una tasa de crecimiento promedio anual de 7%. Es un incremento bastante considerable, considerando que en general
La tasa de crecimiento para profesionistas de licenciatura es de 6%, es una tasa de crecimiento ligeramente mayor al promedio de cualquier título universitario. En el caso de posgrado pasamos de 10.852 en 2012 a 20.201 en 2020, una tasa de crecimiento promedio anual de 11%, muy superior al 6% que presenta el posgrado en general. Los posgrados en general tienen una tasa de 6%, los posgrados en esta área de artes y humanidades tuvieron una tasa de 11% en los últimos 8 años, lo que muestra un crecimiento muy dinámico en la oferta tanto de licenciatura como de posgrado. 16% de los profesionistas en esta área tienen posgrado, comparado con 11% en general para Nuevo León, lo que representa también que los profesionistas en esta área suelen estudiar con mayor frecuencia posgrados que comparados con el resto de los profesionistas del estado. Siguiente, por favor. Cuando revisamos las personas que tienen títulos en el área de artes y humanidades, pero que además trabajaron al menos 20 horas a la semana, encontramos que actualmente hay 55.475 personas que con estos títulos en artes y humanidades que están trabajando en licenciatura, con grados de licenciatura, y 11.985 con el grado de posgrado. Lo que vemos es que el 52% de las personas con títulos de licenciatura en artes y humanidades trabajan más de 20 horas a la semana, y para el posgrado 59%. Comparado con en general de licenciatura, el número es un poquito abajo del promedio. En promedio en Nuevo León, 66% de los profesionistas con licenciatura trabajan y 72% de las personas con título de posgrado trabajan 20 horas o más. En este caso es 52% y 59% para el posgrado. Siguiente, por favor. Después de ver las personas con títulos en el área de artes y humanidades que trabajan, revisamos de ellas cuántas ejercen en el área en donde estudiaron. En licenciatura, el 68% de las personas con títulos en áreas de artes y humanidades que trabajan, reportaron trabajar en un área, en el área en donde que ellos estudiaron, en alguna ocupación relacionada con lo que estudiaron, el 68% en licenciatura y un 85% en posgrado. Comparados con la media general en Nuevo León, el 53% de los profesionistas con licenciatura ejercen en lo que estudiaron, en este caso el 68% para el área de artes y humanidades es bastante mayor que el 53% en general. Y en caso de posgrado es un 85% que es similar al número general, el porcentaje general de todas aquellas personas con títulos de posgrado en el estado. Siguiente, por favor. Ahora, si lo dividimos por género, había en 2012 23.371 mujeres que en el área de artes y humanidades que trabajaban más de 20 horas a la semana y que ejercían en su área, y eso se incrementó hasta 29.887 mujeres, y en el caso de los hombres a 18.276 hombres. El porcentaje de mujeres es más de 10.000 personas mayor que el porcentaje de los hombres, y las mujeres presentan un 75% de ellas, de las que trabajan, ejercen en lo que estudiaron, comparado con el 66% de los hombres con títulos en el área de artes y humanidades que trabajan. Solo el 66% de ellos ejercen en lo que estudiaron. Comparado con otras áreas, en Nuevo León, el 62% de las mujeres y el 54% de los hombres con títulos universitarios o de posgrado ejercen en el área que estudiaron. Podemos ver nuevamente que en esta área de artes y humanidades, los egresados que trabajan ejercen una mayor proporción en lo que estudiaron. Siguiente, por favor. Las últimas dos filminas mostramos los salarios. Esta filmina lo haremos para licenciatura. Por lo que podemos ver es que el salario promedio para aquellas personas con títulos en el área de artes y humanidades que ejercen en su área se incrementó ligeramente hasta llegar a 12.201 pesos al mes. Tuvimos una tasa de crecimiento promedio anual
de 2% durante los últimos 8 años. En promedio, el salario promedio en Nuevo León para licenciatura es de 14,778, lo que implica que esta área tiene salarios ligeramente menores que el promedio. En el caso del número de personas, estas también se incrementaron a una tasa de 5% al año. El número de personas con títulos en el área de artes y humanidades que ejercen en su área. Ambos se incrementaron, pero el número de personas se incrementó más que el salario. Y eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. La siguiente, por favor. En el posgrado se encuentra una situación un poco similar. El número de personas se incrementó 10% al año. Es un incremento importante en el número de personas con títulos en el área de artes y humanidades, que ejercen en su área. Y sus salarios crecieron poco, llegando a ser de 13,369 en 2020. Crecieron 2% al año durante los últimos 8 años en promedio. El salario promedio de Nuevo León para el posgrado es mayor, 18,852, lo que nos muestra que los salarios en esta área son más bajos que en el promedio para personas con títulos de posgrado. En este caso, la oferta de trabajadores con títulos de posgrado en esta área creció considerablemente al 10% y los salarios se mantuvieron creciendo a una tasa de 2%. Siguiente, por favor. En conclusión, la oferta de profesionistas en el área de artes y humanidades en Nuevo León ha crecido de manera importante durante los últimos 8 años. Ambas por arriba del promedio para el Estado, tanto de licenciatura y de posgrado, 5% a nivel licenciatura y 10% a nivel posgrado, un incremento bastante fuerte y además un porcentaje mayor de personas en esta área están estudiando decidieron estudiar un posgrado, presentan títulos de posgrado. Un alto porcentaje de los profesionistas en el área de artes y humanidades que trabajan ejercen en lo que estudiaron. 68% a nivel licenciatura, 85% a nivel posgrado, 75% de las mujeres y 66% de los hombres, como mencionamos, mayor que la media del Estado. Siguiente, por favor. La última filmina. Los salarios de los profesionistas en el área de artes y humanidades en Nuevo León han crecido levemente durante los últimos 8 años. 2% al año, tanto a nivel licenciatura como posgrado. Sin embargo, aunado al crecimiento importante en la oferta de personas con títulos en el área de artes y humanidades, entonces la demanda de trabajadores, es decir, la creación de empleos en esta área, debió haber crecido lo suficiente para así compensar el rápido crecimiento en la oferta y mantener un ligero crecimiento en salarios. Lo que observamos es que hubo un incremento importante en la demanda de trabajadores que compensó ese incremento importante en la oferta de personas con títulos en el área de artes y humanidades, lo que mantuvo los salarios, en cierta manera, estables. Se espera que los salarios mantengan un ligero crecimiento para los próximos años. Muchísimas gracias. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Es todo. Agradecemos al doctor Aguayo por su interesante exposición e iniciaremos con las preguntas que tenemos preparadas para este foro. Se realizará una misma pregunta para cada uno de los 4 panelistas y se irá dando el turno a cada uno de ellos. Tendrán máximo 3 minutos para comentar sobre cada una de las preguntas. Se tomarán los turnos por orden alfabético de acuerdo a sus apellidos, es decir, primero se le dará la palabra al maestro Eduardo Díaz Muñoz Gómez, después al ingeniero Leobardo Gaitán Guzmán, luego al maestro Ricardo Marcos González y posteriormente al maestro Alejandro Mayoral Saldaña. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el perfil de los egresados de Artes y Humanidades que se necesita en la sociedad actual en donde la tecnología digital se ha convertido en una herramienta poderosa? Invitamos al maestro Eduardo Díaz Muñoz Gómez a tomar la palabra. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a la doctora Emilia Edith Vázquez Faría, secretaria académica de la UAN, y a su equipo por la invitación a este foro virtual. Muy honrado de participar con todos mis colegas. Ciertamente es una herramienta poderosa, como lo plantea la pregunta, aunque depende cómo la empleemos, pero ante todo no deja de ser precisamente una herramienta, es decir, un medio, no un fin. Me refiero a que como herramienta es un accesorio para ayudar a que la fuente creadora vital vaya más allá de lo que podría llegar sin esta herramienta. Sin embargo, la acción creadora y creativa musical existe desde hace siglos y eso es lo fundamental. A lo que voy es que el mejor y mayor provecho de esta herramienta o tecnología digital la obtendrán quienes estén mejor preparados en su área de especialización. Y yo creo que esto es válido para cualquier otra carrera. El perfil de los egresados debe de ser mucho más amplio, sobre todo ahora que durante estos tiempos de pandemia hemos aprendido y aprehendido a efectuar diferentes oficios. El desarrollo de la sociedad actual ha sido, antes de la pandemia, una vorágine y como tal, un tanto desordenada, y ante ello lo seguro y cierto es primero obtener las bases de cualquier profesión firmemente cimentadas en una educación y un entrenamiento bien sólidos. La sociedad requiere de diversas industrias y la musical es una de las más poderosas y diversificadas, ya que si uno lo medita por un minuto, tenemos música en todo momento de nuestras vidas, sonando o no, en casa con reproductores domésticos o con instrumentos reales, acústicos y o electrónicos, en toda película y música, siempre. Así que el cine, siendo la industria poderosa que es, se complementa y hace sinergia con la industria musical. De hecho, hay películas que recordamos más por la música que por la trama. ¿Cuántas veces se ha dicho que la música salvó tal o cual escena e incluso a la película misma? Entonces, la música en sí misma es un poder que va más allá de todos nosotros. Los planes de estudio en todas las especialidades, artes y humanidades, así como ciencia y tecnología, incluso deportes, deben de actualizarse para estar al ritmo de los avances tecnológicos de esta era digital. Para mí, un ejemplo visionario de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue la fundación dentro de la Facultad de Música del Laboratorio de Música Electrónica, y Electroacústica, en 1991, hace 30 años, por el doctor Ricardo Martínez Leal. Asimismo, es importante no perder de vista la cantidad de profesiones y oficios dependientes del quehacer musical a raíz del providencial y mágico descubrimiento, que no invención, de la electricidad. Es inconmensurable. Pensemos simplemente en toda la cadena creativa del proceso musical, desde el compositor, el editor musical, el ejecutante o el intérprete, el ingeniero de sonido, el editor de audio, el editor de video, el diseñador, que lamentablemente cada vez son menos por la desaparición de los discos compactos, pero bueno, ahí siguen con flyers o con pósters, los videógrafos, las tiendas de música, presentadores de radio, es un larguísimo etcétera. Y todo esto sin contar a los lauderos o inventores de instrumentos. La USUAN en ese sentido es una empleadora importante en varios niveles, no solo como músicos e intérpretes, sino en otras áreas también, como la investigación, las relaciones públicas y artísticas, bibliotecarios, etc. La velocidad a la que nos hemos desarrollado en todas las áreas de las diversas actividades humanas, sobre todo en los siglos XX y lo que va del XXI, me parece que han sido infinitamente superiores a nuestra capacidad de respuesta. Por lo tanto, la manera en que debemos de avanzar en la educación de los músicos que deseamos tener como graduados de la universidad debe de avanzar a pasos agigantados, pero siempre muy, muy solventes. Solo para terminar, me gustaría tomar como ejemplo precisamente lo que decía del descubrimiento de la electricidad por allá del 1800. En 1958, o sea, pasó más de un siglo, bueno, no antes, perdón, en 1928, el físico soviético Lev Sergeyevich Termen
fue quien inventó el Theremin, este instrumento con ondas que tomó como por sorpresa al mundo, pero años después, no mucho, en 1958, 30 años después, 20 años después, Maurice Martenot inventó en 1928 las ondas Martenot, y de ahí saltamos 30 años después a Robert Moog con su sintetizador Moog en el 58. Es decir, esto no es nada nuevo, pero el nivel de rapidez con que ha avanzado la educación ha sido vertiginosa. Y por ello las demandas para nosotros, cuando somos educadores, son mayores. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la respuesta del maestro Eduardo Díaz Muñoz. Y ahora escuchemos al ingeniero Leobardo Gaitán Guzmán. Adelante, ingeniero. Su micrófono, por favor. Perdón, no tenía activado mi micrófono. Bien, pues gracias. Agradezco la invitación de la Universidad Autónoma de Nuevo León a la maestra Emilia Edith y lógicamente, pues especialmente interesante poder conversar con ustedes y platicar acerca de la información que tenemos en el INEGI y la relación que existe precisamente con los egresados de Artes y Humanidades. En México hay 74.3 millones de usuarios de Internet y 18.3 millones de hogares que tienen una conexión a un servicio de Internet, de acuerdo a la última encuesta de uso de tecnologías de la información en los hogares. Entonces, precisamente lo relaciono con esta pregunta de cuál es la importancia de que los egresados o cuál es el perfil que requieren los egresados en esta sociedad de tecnología digital y donde la tecnología se ha convertido en una herramienta muy poderosa. Cerca del 20% de los establecimientos que tienen alguna actividad económica, del tipo que esta sea, utilizan servicios de Internet para llevar a cabo sus procesos productivos. Solamente el 20%. Entonces, eso nos da elementos para identificar de qué tamaño es la brecha tecnológica que hay aún por recorrer. Considerando que la currícula que comprende la licenciatura del campo de Artes y Humanidades son conocimientos transversales, habilidades y destrezas de aplicación transversal en la vida cotidiana y que el cambio es la constante con mayor velocidad y que este cambio tecnológico es el que mayor incidencia tiene en los procesos productivos, creo que es necesario considerar que para afrontar estos cambios, la sociedad demanda nuevas capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas para afrontarlos. Se hace indispensable que exista un programa permanente de revisión y adecuación de los perfiles del profesionista a estas nuevas necesidades del mercado laboral, pero no solamente del mercado laboral, también del entorno tecnológico que lo rodea, del entorno social, económico, político y ambiental. Es decir, la mejora en el proceso de alimentación curricular tiene que ser algo permanente, algo sistemático que conlleve a mantener el perfil profesional de los egresados de acuerdo a las necesidades y a la demanda que existe. La vertiginosa innovación tecnológica generalmente genera la inminente necesidad de preparar profesionistas que puedan hacer un uso y aprovechamiento más eficiente y efectivo de esas tecnologías, con capacidad de innovación, con capacidad de incluir dichas tecnologías en los diferentes procesos de formación y de su desempeño profesional, ¿no? Igualmente relevante considero la importancia de habilitar a los profesionistas en la investigación, en el conocimiento y aprovechamiento del acervo de información estadística y geográfica que genera el INEGI, con objeto de brindar una plataforma de referencia y de contexto de la realidad actual, de la realidad social, económica, geográfica, en la cual debe desempeñarse. Esta información
con la cual debe considerar para alimentar los procesos de toma de decisiones, de construcción de proyectos o incluso de construcción de políticas públicas en las cuales el profesionista debe incidir. Lo refiero porque en el INEGI contamos con una serie de información y de herramientas tecnológicas para el uso y la explotación de esta información. Hace un rato el doctor Ernesto Aguayo mencionaba algunas cifras muy relevantes derivadas precisamente de las encuestas de ocupación y empleo. Toda esta información está contextualizada al espacio geográfico en una plataforma tecnológica que debe ser explotada o que puede ser explotada a mayor o menor nivel en el que se requiera. Me da especial gusto mencionarles que aprovechando esta tecnología de información específicamente, en Nuevo León, del 2010 al 2020, ha crecido la proporción de población de 18 años y más que nos manifiesta haber tenido una formación académica superior en artes y humanidades. En el 2010, solamente existía el 3.98% del total de profesionistas del Estado egresados de artes y humanidades. Para el 2020 se incrementó esta proporción a 4.41%. Esta cifra está incluso por arriba de la media nacional, que es del 4.1%. Existen entidades que tienen especial relevancia en la contribución de profesionistas con esta formación. La Ciudad de México tiene el 6.88, por decirles algo, Quintana Roo con el 5.61%, Morelos con el 5%, y lógicamente también proporcionamos esta información con un desglose con enfoque de género. Es decir, diferenciamos qué proporción de población es masculina y qué proporción de población es femenina. Y también puedo mencionarles que haciendo uso de estas tecnologías de información, la proporción de mujeres es mayor en el campo de artes y humanidades que la proporción de hombres con este perfil profesional. En resumen, pues, el uso de las tecnologías y la incorporación de estas en el proceso de formación de los profesionistas es altamente relevante, sobre todo por el impacto que puede tener en su desempeño laboral y en su desempeño social y el impacto que puede tener en la transformación de la realidad a partir del trazo de políticas públicas adecuadas a esa realidad. Gracias. Agradecemos la respuesta del ingeniero Leobardo Gaitán y es el turno del maestro Ricardo Marcos González. Adelante, por favor. Buenas tardes. Su micrófono, por favor. ¿Me escuchan ahí? Ya lo ¿Sí? escuchamos. Ya, gracias, una disculpa. Quiero agradecer mucho la invitación a este foro importante, que me parece que es fundamental sobre todo para definir los perfiles de lo que el día de hoy se requiere dentro de las instituciones. En el caso del sector público, y yendo un poco a la pregunta medular del perfil de los egresados de artes y humanidades y las características de los mismos, me parece que el día de hoy necesitamos ver esa preparación multidisciplinaria mucho más rica que, vamos a decir, de lo que ocurría originalmente en la forma en que hemos concebido las carreras desde la tradición. ¿Esto qué significa? Que el perfil de los egresados que van a trabajar dentro del sector cultural requiere también una aproximación muy amplia a la variedad de oportunidades laborales que puede haber. Ya habíamos visto uno de los datos más interesantes y que me parece muy importante, es señalar que todos los trabajos profesionales que derivan de una preparación cercana, digamos, a las artes
o a la cultura, carreras afines, muchas veces concluyen siempre trabajando dentro de este sector por la especialidad que requiere el mismo, ¿no? O sea, ya veíamos, por ejemplo, que para armar cierto tipo de Bien, creo que ¿Se congeló? se congeló. Si les parece bien, pasamos entonces con el maestro Alejandro Mayoral Saldaña para continuar con su respuesta y posteriormente retomamos al maestro Ricardo Marcos. Adelante, por favor, maestro Alejandro Mayoral. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado por estar aquí con ustedes compartiendo ideas pues que nos pueden traer mucha esperanza para la formación de nuestros alumnos de humanidades. ¿Cuál es el perfil de los egresados desde la educación básica, verdad, que necesitamos en este momento para formar a la niñez y a la juventud? Bueno, hay elementos importantes. El maestro hace año y medio tenía un perfil con el que podía funcionar. Hoy, mayo, junio, ya junio, ¿verdad?, de 2021, necesitamos otro perfil. Y para agosto, con la educación híbrida, necesitaremos otro perfil, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está pidiendo, demandando esta situación tan cambiante? Bueno, primeramente necesitamos personas que egresen con unas habilidades sumamente desarrolladas de aprender toda la vida. No podemos decir ya lo aprendí, ya lo sé y con esto voy a funcionar. También puedo decirles que es muy necesario que los egresados puedan y sepan trabajar en redes. No podemos solos. Necesitamos sentirnos acompañados, necesitamos intercambiar experiencias, romper a lo mejor celos profesionales que había anteriormente, ¿verdad? Decir esto yo lo sé, yo me quedo con esto, y no, ahorita es yo lo sé, yo lo comparto y crecemos como comunidad de aprendizaje. ¿Qué también necesitamos del maestro, bueno, o del egresado, ¿verdad? De humanidades en esta era tecnológica? Pues que sepa funcionar en situaciones de presión, ¿verdad? Que mantenga su equilibrio emocional para enfrentar los cambios que están viniendo. En fin, son muchas las habilidades y las competencias que el maestro tiene que tener. Dentro de las nuevas competencias también está el poder lograr un impacto positivo en los alumnos desde la virtualidad, ¿sí? O sea, saber conectar, romper las barreras de las pantallas para generar un proceso de acercamiento donde los alumnos se puedan conectar con su maestro. Y no digo conectarse en línea, sino afectivamente, emocionalmente y en su proceso de aprendizaje. Sí. Y obviamente el maestro también tendrá que, en esta era digitalizada, pues incorporar metodologías innovadoras que apliquen a la virtualidad. Es decir, no podemos trasladar lo que hacíamos antes a la pantalla. O sea, el alumno tiene que ser más autónomo, a enseñarle a autogestionar su aprendizaje desde pequeñito, ¿verdad? Solamente así podemos lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Estos son algunos de los elementos. Hay muchos más. Necesitaríamos una hora para explicarlos, pero en este tiempo que tenemos, pues los pongo aquí sobre la mesa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Alejandro Mayoral. Y recuperamos la conexión con el maestro Ricardo Marcos. Adelante, maestro, para terminar su intervención. ¿Me escucha, maestro Ricardo Marcos? Ya. Excelente, adelante, por favor. Una disculpa, literalmente un problema técnico.
No se escucha. No se escucha. Ok. Pasamos a la siguiente ronda, si le parece, y en una segunda ronda interviene nuevamente. Muy bien. Ahora vamos a dar espacio para que comenten sobre la segunda pregunta. Desde su postura como empleador, ¿cuáles son las ventajas del egresado de Artes y Humanidades con una formación interdisciplinaria? Es decir, ¿en qué medida se valora la relación entre las diferentes disciplinas en los egresados de la UANL para ocupar una vacante en su organización? Cedemos la palabra al maestro Eduardo Díaz Muñoz Gómez como primer panelista. Adelante, por favor. Muchas gracias. Desde el planteamiento de la pregunta se puede anticipar la respuesta. Es decir, simplemente tener determinada habilidad en otra disciplina, además de la principal, ya es una ventaja en sí misma. Es decir, aquel egresado con especialidad en tal cosa, vamos a decir violonchelo, que cuente con un entrenamiento en otra disciplina, aunque no sea de la misma área, por ejemplo, psicología, va a tener una ligera ventaja con respecto a los otros aplicantes, ¿no? Cuando se compare con otros candidatos para tal puesto. Hablar aquí de qué tan importante o crucial es esta interdisciplinariedad depende en gran medida del puesto para el que el egresado aplique. En el ejemplo anterior, este chelista psicólogo, o psicólogo chelista también, entraría de maravilla, digamos, en los planes de una clínica de terapias musicales o en una escuela para alumnos con capacidades diferentes. Pero para formar parte de la fila de violonchelos de una orquesta sinfónica o de una orquesta de cámara, no habría gran diferencia, ya que los parámetros para ingresar a una orquesta sinfónica o de cámara son la calidad interpretativa, el dominio técnico del instrumento, el nivel artístico, la efectividad en la transmisión del mensaje musical, la habilidad para leer a primera vista, simplemente tocando. Es decir, en una audición no se puede hablar hasta el momento de la entrevista posterior. Entonces, poniéndolo simplemente, gana quien toca mejor, quien demuestra un mayor dominio de su instrumento y quien puede conmover a sus escuchas más profundamente. De hecho, yo siempre he dicho que los músicos somos los eternos estudiantes y yo creo que eso puede aplicar para muchas otras profesiones, precisamente por lo que han mencionado mis colegas panelistas de este constante aprendizaje, ¿no? En principio, la mayoría de los músicos tocamos 2 o más instrumentos, pero esto les puede dar un horizonte de la interacción más amplia a ellos que a aquellos que solamente tocan uno, y por ende sus posibilidades de ser contratados aumentan considerablemente. Hoy en día, y con los estragos que nos ha causado la pandemia, aquellos que han aprendido, que hemos aprendido y aprendido a manejar, por ejemplo, una cámara de video, pues ya nos hemos comprado micrófonos, una mezcladora, es decir, ya tenemos más equipo para poder seguir haciendo lo que nos gusta hacer, que es música, ofrecer conciertos. Entonces, en principio, cada músico ahora ya tiene un mini estudio en casa y con ello una ventaja sobre aquellos que por la razón que sea no han dado ese paso. Entonces, y lo estamos viviendo ahora, hay varios músicos que se han convertido en ingenieros de sonido, en editores de audio, en editores de video, en productores. Y claro, leer al respecto y eventualmente tomar un curso de estas áreas, si no hacer una carrera, digamos, breve, rápida, pues ya los pone en un nivel de mayor competitividad para obtener los mejores puestos. Un aspecto importante que quizá no tenga nada que ver con la tecnología, pero me parece importante sacarlo a relucir, es el lado humano del aplicante, independientemente de su calidad profesional. Me explico con un ejemplo que he vivido en varias ocasiones en diversas etapas de mi vida y con diferentes instituciones, tanto profesionales como de educación superior. Pero aquí comparto brevemente un episodio que me pasó en el mundo profesional. Se abrió una vacante para segundo fagot, se presentan varios,
hacemos toda la serie de audiciones, llegan a la final 3 instrumentistas. El número 1 es de una musicalidad excepcional. De hecho, es el mejor instrumentista y el más artista al 100%, pero su actitud deja un poco que desear. Digamos que el aspecto artístico es 100% y el humano 75%. El número 2 se queda con un 90% como intérprete y un 90% como ser humano, está balanceado. Y el tercer concursante, aplicante o finalista llega con un 80-85% de rendimiento artístico, pero un 100% en el aspecto humano, es decir, una persona amable, cordial, que se adivina, se ve que quiere cooperar, que ama lo que hace. Muchos de mis colegas escogerían al primero. Es evidente que es por la razón artística, fundamentalmente hablando, y por lo que había dicho antes. Gana el que toca mejor. Pero yo escogería, como lo hice, al tercero, que si bien no fue el mejor en el aspecto artístico, sí lo fue en el aspecto humano. Y esa espléndida actitud le va a permitir crecer musical y artísticamente, porque están implícitos el deseo de aprender, de crecer y la humildad en su forma de ser. Mientras que el primero, por esa actitud un tanto soberbia o incluso prepotente, no solo no va a crecer desde el punto de vista humano, como que él siente que ya llegó ahí, sino que tampoco va a crecer musicalmente, sino que, y esto es lo peor, puede llegar a convertirse en un foco contaminante para el resto del grupo. Y eso al final, pues va en detrimento de la institución y del ambiente que se puede generar. Entonces, para mí, esos son los, digamos, lo que yo pongo en la balanza. Y claro, por supuesto, quien llegue tocando 2 o 3 instrumentos y teniendo una segunda carrera, pero fundamentalmente es un músico completo, es quien se va a llevar el puesto. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Eduardo Díaz Muñoz. Y ahora escuchemos al ingeniero Leobardo Gaitán Guzmán. Adelante, por favor. Gracias. Definitivamente, para nosotros en el INEGI ha sido muy importante el poder valorar las capacidades, las habilidades, las destrezas y lógicamente esta formación interdisciplinaria que reciben los egresados les otorga cualidades que adicionalmente a la capacidad de profundizar en el conocimiento en general y en el razonamiento de la etología de los seres humanos, en el comportamiento humano, que de por sí les brinda el estudio de humanidades. Adicionalmente a ello, la capacidad de desarrollar otros roles importantes y trascendentales para su desempeño, como liderazgo, como administración de recursos bajo su responsabilidad, como conducción de equipos, ¿verdad? Lógicamente, les da atributos y cualidades sobresalientes que valoramos significativamente en el desempeño en los equipos de trabajo, ¿no? Y más cuando se tiene, como bien lo decía el maestro, esta parte humana, esta parte de sensibilidad que de por sí la carrera de humanidades desarrolla, esta parte de sensibilidad que les permite fácilmente comprender y orientar en su entorno, al equipo de trabajo, a ellos mismos en su código de comportamiento, basado en principios, en valores, en una cultura laboral, en la adopción de una cultura laboral y lógicamente esta asimilación de lo que se espera que sea el desempeño laboral. Yo creo que estos son elementos que nutren el ejercicio profesional a partir del aprendizaje de estas capacidades, habilidades y destrezas adicionales a lo que la carrera da por naturaleza al hacer esta interdisciplinaridad con otros elementos que son formativos del profesionista. Les decía que estas características son altamente valoradas porque nos permite garantizar que a quien se contrata con estas características tenga un adecuado desempeño profesional, independientemente del tipo de actividades que deba desarrollar
contiene estas herramientas de diversa índole para enfrentar la más amplia gama de procesos, el rol que le toque jugar, independientemente de que su formación profesional sea una, le da herramientas para poder desempeñar en cualquier proceso productivo que se requiera. Es por ello que lo valoramos significativamente y en especial este sentido de análisis y de profundidad del conocimiento y de la diseminación del conocimiento en su entorno laboral. Gracias. Agradecemos la respuesta del ingeniero Leobardo y es turno del maestro Ricardo Marcos González. Aprovecho también la oportunidad para que retome donde quedamos de la primera pregunta y a su vez también esta segunda pregunta. Adelante, por favor, maestro. Bien. ¿Me escuchan? Qué barbaridad. Adelante. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, Ricardo. Realmente ya los duendes están aquí haciéndome desastres el día de hoy, pero bueno, al 2x1 en las respuestas. Uno de los puntos que considero fundamental, como decía al inicio, y ya para cerrar un poco esa idea que además ha sido bien ilustrada por mis colegas del foro, ese perfil debe de tener una apertura al conocimiento, y más tratándose de egresados del sector, vamos a decir, de humanidades y del arte. Los organismos el día de hoy necesitamos esa flexibilidad en las competencias y me parece que sobre todo un conocimiento tecnológico que no se puede ya dejar de obviar. O sea, si algo aprendimos las instituciones culturales, sobre todo del 2020 a la actualidad, es que por un lado, no estábamos preparados jamás, creo yo, para hacer frente a una pandemia como la que todavía estamos viviendo en este momento y en la que nos hemos dado cuenta ciertas fluctuaciones que por un momento nos detienen casi totalmente la actividad desde el punto de vista tradicional, hay que decirlo, pero por otro lado nos han permitido encontrar una serie de áreas de oportunidad que muchos organismos, incluyendo CONARTE, que yo presido, asumimos. En ese sentido, creo yo que pudimos ver esa fortaleza para encontrar soluciones, fortaleciendo evidentemente el área de desarrollo de redes, de plataformas digitales. Y curiosamente eso va de la mano de un conocimiento a veces un poco empírico que todos hemos construido, ¿no? De alguna forma. O sea, esta idea que han tenido algunos de mis colegas de un aprendizaje continuo, me parece que es fundamental en un área como la de las artes y la cultura. O sea, llevada a un elemento profesional, cualquiera que sea vamos a decir, el objetivo, desde una orquesta, pero hasta un organismo cultural estatal, ¿no? Secretaría o consejo como el que tenemos en Nuevo León. Entonces, a mí me parece que el haber podido enfrentarnos a esta situación, ofreciendo soluciones reales, ¿no?, a las necesidades, nos lo permitió esa vocación multidisciplinaria que tiene como base la carrera, bueno, que tienen como base, mejor pluralizo, las carreras de humanidades y artes. Y eso me lleva a pasarme a la siguiente pregunta, en donde ya hablamos más a fondo sobre la postura del empleador y cuáles son las ventajas del egresado con una formación interdisciplinaria, ¿no? Yo diría que es fundamental la formación interdisciplinaria. Si los programas académicos de hoy no están cumpliendo con esa expectativa, es momento de revisarlos. Y esa sería para mí una experiencia clave en este sentido. El día de hoy, los organismos culturales requieren una flexibilidad, una capacidad de afrontar a los retos, a veces desde otras perspectivas. Y no solamente diría yo que esta visión la deberíamos de tener desde el punto de vista
de un organismo de gestor profesional o administrativo o algún proyecto específico que tenga una presupuestación asignada. Más bien diría yo que incluso cuando hablamos de carreras artísticas cuya misión está no enfocado necesariamente al lado académico o profesional, vamos a decir, administrativo o ejecutivo, sino más bien a la creación artística. Igualmente creo el día de hoy tenemos demasiados ejemplos de lo multidisciplinario que debe ser el abordaje de ese aprendizaje. O sea, el día de hoy vemos que las artes visuales tradicionales, por poner un ejemplo también muy claro, no son lo mismo de lo que se concebía de esta manifestación hace 20, 30 años atrás, incluso a veces 10, en donde generalmente la creatividad, la acción artística nacía y moría con la pintura de caballete o con el muralismo. El día de hoy vemos que la mayor parte de las propuestas, vamos a decir, vanguardistas, tanto a nivel internacional como nacional e incluso local, vemos esta intersección entre a veces la ingeniería, a veces otras disciplinas como la acústica, a veces tiene que ver un poco con la escultura y con la variación que puede haber de esta disciplina, en constructos que quizá eran inimaginables antes y que el día de hoy pasan también por leyes de física, por cuestiones de electrónica, por movimiento mecánico o eléctrico. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que también es un buen momento para desmitificar a las artes, quizá como cuestiones meramente creativas que no hacían uso también de elementos técnicos científicos. Y ahí no me dejará mentir mi amigo Eduardo, que la música también es ciencia, ¿no? En medida. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que esa es una aproximación ineludible. En la medida que las carreras puedan considerar esa flexibilización de las competencias, es que creo yo vamos a encontrar profesionales más aptos para las necesidades del día de hoy, las cuales son muy cambiantes. O sea, como nos lo demostró el COVID. Y cierro esta participación. Agradecemos al maestro Ricardo Marcos González y pasamos con el maestro Alejandro Mayoral Saldaña. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Qué ventajas tiene el egresado de Artes y Humanidades cuando se forma de manera interdisciplinar? Realmente la interdisciplinariedad es algo ahorita elemental para poder funcionar, ¿verdad? En el campo educativo. En educación se trabaja con personas, ¿sí? Y las personas somos complejas, ¿verdad? No estamos trabajando con un metal, sino con un ser vivo que está constituido de muchos elementos. Entonces, toda persona que egresa de humanidades y va a trabajar con personas, pues debiera estar formado para poder abordar a la persona desde distintas disciplinas, para poderla comprender. Me voy a referir en este momento a situaciones concretas que han sucedido en la vida de la educación y cómo un profesional con una visión interdisciplinaria definitivamente tiene una ventaja competitiva sobre el que no lo hace de esa manera, ¿verdad? La pandemia nos ha orillado a voltear a ver áreas que las dábamos por hechas, ¿verdad? La salud siempre ha estado presente en la educación. Es un elemento que se fomenta, ¿verdad? Y que la vida es saludable, nútrete bien, etcétera. El cuidado socioemocional de los alumnos también, o sea, que el alumno esté bien, etcétera. Pero tenemos una situación de pandemia donde decimos, caray, ¿sí? Y luego con el regreso
decimos, ay, caray, ¿verdad? Tenemos que aprender o reaprender a cuidar nuestra salud, a cuidar la salud de todas las personas que atendemos y de todas las comunidades educativas, ¿verdad? Porque es un cuidado comunitario, un cuidado conjunto en el que todos nos tenemos que involucrar. Y no es que yo vaya a ser un médico experto en tratamiento de epidemias, ¿verdad? No, pero sí tengo que tener los conocimientos para poder generar ambientes que puedan garantizar una vida saludable y donde no haya contagio, ¿verdad? En esos espacios. Otro ejemplo, ¿verdad? La vida, todo el aspecto socioemocional de los niños, de los jóvenes, ¿verdad? Todos los alumnos. Sabemos que un alumno estresado, un alumno que tiene problemas de ansiedad fuertes, pues no va a aprender, ¿verdad? Simplemente. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el maestro sepa generar condiciones donde los alumnos puedan tener una vida donde puedan encontrar, pues, un ambiente acogedor, de aceptación, donde no haya violencia, sino se genere diálogo y paz, ¿verdad? Entonces, estos son dos ejemplos muy concretos de cómo un maestro, sin ser médico o ser psicólogo, por decirlo de alguna manera, tiene que aprender a generar esos espacios, y esto es abordar desde una visión interdisciplinaria, ¿verdad? Entonces, es esencial para la vida educativa este enfoque, y qué bueno que está contemplado. Gracias. Muchas gracias al maestro Alejandro Mayoral Saldaña. Y continuaremos con la tercera pregunta, la cual es: ¿cuáles son las habilidades que se desarrollan en las carreras de artes y humanidades y que resultan indispensables para los empleos del presente y del futuro? Invitamos al maestro Eduardo Díaz Muñoz Gómez a tomar la palabra. Gracias. Sí, muchas gracias. Son muchas y muy variadas, sobre todo estudiando música, pero entre las que sobresalen, pues está simplemente aprender un nuevo lenguaje, porque, digámoslo francamente, en general, en las artes y humanidades son propiamente dicho lenguajes, es decir, hay un lenguaje musical, hay un lenguaje pictórico, hay un lenguaje obviamente literario, etcétera, etcétera. Esto ayuda también a ser bilingües, trilingües, tetralingües, ¿por qué no? Políglotas. Otras habilidades que se desarrollan gracias al aprendizaje de la música en general, ¿no? Porque no me considero calificado a hablar de las otras artes. En general, de las artes y humanidades, como se planteó la pregunta, pero en específico de la música, otras habilidades que se desarrollan y que son de un gran servicio para toda la vida y que continúan desarrollándose a nuestro interior son la memoria, la coordinación motriz, la imaginación, que es diferente a la fantasía. La imaginación es constructiva, la fantasía puede llegar a ser destructiva. El trabajo en equipo, el compañerismo, la ética del trabajo, la administración en general, incluyendo administración del tiempo. Para un músico el tiempo, el sentido del tiempo es clave. De hecho, tenemos una broma que reza así: si quieres ser músico, no es tanto el talento que tengas, sino el talento que puedas obtener para distribuir tu día de una manera adecuada que te permita decir que sí a todo lo que te ofrezcan. Es una broma, obviamente, pero tiene algo de serio, porque de repente cuando uno está trabajando en diferentes lugares, la organización es clave. La puntualidad es otra de las habilidades también que se desarrollan, un código ético, el respeto por el trabajo de los demás. El estudio de la música proporciona estas virtudes entre muchas otras. Para mí la más importante es esta actitud que ya lo mencionaron mis colegas, humana. O sea, antes de ser
abogados, ingenieros, arquitectos, psicólogos, psiquiatras, músicos, somos seres humanos. Y mientras no nos podamos, como todos estamos de acuerdo, relacionar con nuestros congéneres a un nivel humano, va a ser casi imposible podernos comunicar o convivir a otros niveles. Y esto viene desde, bueno, obviamente desde la casa, pero también desde las aulas. En las aulas es donde el maestro predica con el ejemplo. Y bueno, por supuesto está ahora todo lo aprendido y lo aprehendido, como he insistido durante toda esta charla, durante esta época de pandemia. Los eternos estudiantes somos todos. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Eduardo Díaz Muñoz. Y ahora escuchemos al ingeniero Leobardo Gaitán Guzmán. Adelante, por favor. Gracias. Yo creo que puedo decir que de las principales habilidades que se desarrollan y que resultan indispensables para ser empleado, ya sea autoempleado o incluso empleador, en el presente y en el futuro, pues son estas habilidades transversales, ¿no? Precisamente la carrera de humanidades decíamos que pues, su nombre lo indica, ¿no? Es desarrollar la capacidad de ser humano para empezar y de comprender la etología y de comprender el comportamiento de los seres humanos. Comprenderlo, entenderlo y poder profundizar en este conocimiento, en la comprensión, en el análisis de los fenómenos del entorno, de la explicación de los fenómenos de su entorno y la modelación también de los mismos, ¿no? Creo que son las principales fortalezas de los profesionistas en humanidades, ¿verdad? Y han sido y serán siempre de gran utilidad en cualquier entorno que se desempeñen, incluso en la actividad laboral, en el presente y en el futuro. Habilidades especiales que denoto en este perfil profesional son las habilidades de comunicación oral y escrita a través de manifestaciones del conocimiento, de la cultura, de las artes, la sensibilidad para comprender y transmitir el aprendizaje y ese conocimiento a través de estos lenguajes y compartirlos con el resto del grupo social en el que se desempeñen sin ningún miramiento, sin ningún recato, con esta gran capacidad pues, de compartir y de transmitir información. Entonces, estas fortalezas se desarrollan en estos profesionistas de artes y humanidades y significan una gran fortaleza tanto en el desempeño laboral como en el entorno social en el que se estén desenvolviendo. Creo que eso nunca debe perderse, creo que eso debe fortalecerse, creo que eso debe incluso entremezclarse con esta parte de las tecnologías para poder potenciar esas capacidades y lógicamente también potenciarse con un adecuado acompañamiento del egresado. Es decir, la formación profesional no termina en las aulas. Termina, es más, yo creo que nunca termina, más bien, es una formación continua y necesitamos las instituciones también, las instituciones empleadoras, generar un compromiso social para continuar en la formación de ese capital humano, continuar formando a través de este acompañamiento, de este coacheo, de este entrenamiento que permita desarrollar y seguir potenciando esas habilidades. Gracias. Agradecemos al ingeniero Leobardo Gaitán y es turno del maestro Ricardo Marcos González. Adelante, por favor. Ahí está. Otra vez está jugando mal esto. Sí se escucha. Sí te escucha, Ricardo. Ok, ya no. No se escucha. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí.
quería poco yo, lejano, ahí mejor. Mucho mejor. Ok, ahí va. Quería yo tomar las palabras del ingeniero Leobardo, me parecen muy interesantes de la, vamos a decir, de la misión que tienen todos los organismos de realizar ese acompañamiento. Ese es un deber de las instituciones que van a emplear también a los nuevos egresados de las carreras de humanidades y artes. O sea, debe de haber siempre un proceso de inducción a los organismos y esa parte habría que recordarla y es una parte que nos corresponde a nosotros. Sobre las competencias específicas de las carreras de humanidades y artes, diría yo que algunos de los puntos fundamentales son la disposición al aprendizaje de parte de los alumnos. Ese es un tema que no concluye. O sea, a diferencia a lo mejor de otro tipo de carreras con conocimientos técnicos, vamos a decir, muy específicos y claros. En el caso de la cultura y las artes, es un proceso de aprendizaje que no va a concluir y a veces hay que tener esa disposición como profesional del sector. También el trabajo en equipo, el cual es fundamental. Quizá quienes están pensando en trabajos más académicos definitivamente podrán convertirse en ratones de biblioteca. Hay trabajos que están hechos para eso, para la investigación, para hacer libros, que a lo mejor requieren un poco menos de contacto, ¿no? Aunque desde mi perspectiva, eventualmente todos los trabajos en el ramo de la cultura y las artes van a requerir ese contacto humano, ¿no? Por lo tanto, hay una parte fundamental que es el trabajo colaborativo y de equipo, sobre todo aptitudes transversales, ¿verdad? De colaboración. También la resolución de problemas con creatividad. O sea, cuando tuvimos que detener a las instituciones por cuestiones del COVID, tuvimos que hacer, la mayor parte de los organismos, un think tank para enfrentarnos a las dificultades y precisamente empezar a construir, a veces con un conocimiento ya previo de aquellos países que habían pasado anteriormente por la situación que estábamos viviendo, pero a veces también con nuevas formas para abordar la problemática del sector. Y en este caso, creo yo que para muchos de nosotros la pregunta es ¿cómo puedo mantener la productividad y la acción del sector bajo la premisa de que no podemos abrir los espacios, de que tenemos los espacios cerrados? Ahí surgieron obviamente muchas resoluciones desde el punto de vista creativo también. El trabajo bajo presión, que me parece que es otra cuestión muy clara de este sector. Muchas veces tenemos que dar resultados pues a vamos a decir, a un tiempo poco razonable si lo consideramos con otro tipo de sectores. O sea, a veces el sector cultural tenemos que resolver montajes o desmontajes de exposiciones con muy poca antelación. A veces hay que resolver problemas de seguros o de traslados de obra, por poner algunos elementos muy pragmáticos, pero a veces también hay que entregar programas anuales, hay que trabajar a contrarreloj para también entregar los informes de indicadores, que son cosas ya fundamentales de los organismos culturales el día de hoy. Entonces, ese es otro aspecto que hay que considerar. Requerimos también un conocimiento superior a la media sobre redes sociales y plataformas digitales. Parece algo hasta cierto punto lógico, ¿no? Porque las nuevas generaciones están muy, muy adentradas, mucho más que las nuestras, en este tipo de cuestiones. Pero el día de hoy incluso sería un área de oportunidad para aquellos egresados que quizá por alguna u otra razón se han mantenido un poco al margen de los desarrollos de las plataformas digitales y de las salidas de streaming y todo esto. Otro aspecto que también me parece fundamental es un conocimiento sólido de los procesos culturales o artísticos. Curiosamente, todavía el día de hoy a veces uno se encuentra
profesionales del sector que ni siquiera conocen perfectamente lo que significa el concepto de cultura, un concepto evidentemente muy amplio, un constructo complejo, pero incluso aún egresados los vemos por debajo de lo que se esperaría en ese sentido, ¿no? No estoy haciéndolo como una cuestión crítica general, pero sí, efectivamente, a veces hay ciertas lagunas de conocimiento en ese sentido. Una capacidad de comunicación y de trato a los ciudadanos excepcional, que yo diría que ese sí es otra cuestión fundamental en el sector público, ¿sí? La vocación de servicio en el sector público va con un, vamos a decir, supuesto que es absoluto. O sea, el ciudadano tiene la razón o tiene al menos el derecho de preguntar, de cuestionarnos, de solicitar nuestro servicio, nuestra atención, y esa no está sujeta a nuestro sentido del humor. Eso hay que decir. Y finalmente, la vocación de servicio. Me parece que el área siempre de las áreas de cultura y artes llevadas a su expresión profesional es fundamental esta vocación. Las artes y la cultura están hechas, o sea, al menos los procesos de gestión, al servicio de la ciudadanía, o sea, de lo humano, es para lo humano. Entonces, por lo tanto, no podemos ahí tampoco quedarnos en otra dimensión que no tenga que ver con esa vocación, ¿sí? Y me parece entonces que esos son elementos, evidentemente he hablado algunos que tienen que ver con una formación incluso psicológica del individuo, ¿no? En torno a las carreras que estamos hablando, a nuestras carreras de humanidades y artes, y lo que se espera obviamente en este sentido cuando llegan a trabajar a una institución gubernamental. Gracias. Agradecemos la respuesta del maestro Ricardo Marcos y toca el turno al maestro Alejandro Mayoral Saldaña. Adelante, por favor. Sí, qué interesante lo que se ha estado diciendo. Cuando analizaba esta pregunta y luego revisaba los planes de estudio de las competencias de las distintas carreras de humanidades y artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues veía y descubrí una gran riqueza en ellas. Yo decía qué grande que todos los alumnos adquirieran estas competencias, ¿verdad?, que se mencionan. Creo que es muy importante y es una gran responsabilidad desde las facultades el poder acercar a los alumnos a experiencias reales, vivas, en la que puedan desarrollar y poner a prueba el dominio de estas competencias. O sea, es inevitable para poder después en el campo laboral pues desarrollarlas, ¿verdad? Se habla de la capacidad de proponer soluciones problemáticas, ¿verdad? Soluciones a problemáticas de su área. Sí. Sabemos que el mundo está cambiando y tenemos que ser muy creativos para poder dar soluciones viables, ¿verdad? Y en ese sentido, pues qué bien que los alumnos de la uni puedan tener acercamientos a situaciones reales retadoras. Se habla, por ejemplo, también de estrategias educativas, diseño de estrategias educativas orientadas a la construcción de una sociedad justa, equitativa e incluyente. Qué reto tan enorme para poder lograr que en la sociedad haya justicia, equidad y que sea inclusiva, ¿verdad? Se necesitan acciones muy concretas para que no se queden en palabras bonitas, ¿verdad? Pero soñadoras nada más. Se habla de la capacidad de resolución de conflictos.
creo que donde habemos seres humanos, pues en algún momento va a haber algún conflicto. Es inevitable, ¿verdad? Cada persona es un mundo, es un universo y en el diálogo pues podemos tener diferencias. Pero la gran diferencia aquí no está en que lo que vamos a evitar no son los conflictos, sino la manera como los resolvemos. Porque en la diferencia se puede construir mucha riqueza. De la diferencia pueden salir alternativas que a lo mejor no teníamos pensadas, ¿verdad? Creativas, en las que podamos atender las necesidades de todos. Es muy interesante estas habilidades que nos presentan las distintas carreras y que, pues yo, mi invitación a decir, ojalá y que esto que se está diciendo se ponga en la práctica, porque será un tesoro para todas las instituciones en las que ingresen a trabajar los egresados de la UNI o las iniciativas que ellos emprendan. Porque finalmente pues lo que buscamos es construir un mundo más humano, más justo, equitativo e incluyente, como ahí lo dice, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias a cada uno de los panelistas. Les informo que hemos recibido una serie de preguntas para cada uno de ustedes, pero por respeto al tiempo, tanto de los panelistas como de los asistentes, procederemos directamente al cierre. Para cerrar este evento, procederemos a otorgar los reconocimientos de participación, los cuales me permito leer a continuación. La Universidad Autónoma de Nuevo León otorga al doctor Ernesto Aguayo Telles el presente reconocimiento por su destacada participación como panelista en el Foro Virtual de Empleadores del Área de Artes y Humanidades como parte del programa institucional de seguimiento de egresados llevado a cabo el 10 de junio del año en curso. Monterrey, Nuevo León, 10 de junio, firma la química farmacéutica bióloga Emilia Edith Vázquez Farías, secretaria académica. La Universidad Autónoma de Nuevo León otorga al maestro Eduardo Díaz Muñoz Gómez el presente reconocimiento por su destacada participación como panelista en el Foro Virtual de Empleadores del Área de Artes y Humanidades como parte del programa institucional de seguimiento de egresados llevado a cabo este 10 de junio del año en curso. Firma nuevamente la química farmacéutica bióloga Emilia Edith Vázquez Farías, secretaria académica. La Universidad Autónoma de Nuevo León otorga al ingeniero Leobardo Gaitán Guzmán el presente reconocimiento por su destacada participación como panelista en el Foro Virtual de Empleadores del Área de Artes y Humanidades como parte del programa institucional de seguimiento de egresados llevado a cabo este 10 de junio del año en curso. Monterrey, Nuevo León, 10 de junio, y firma la química farmacéutica bióloga Emilia Edith Vázquez Farías, secretaria académica. La Universidad Autónoma de Nuevo León otorga al maestro Ricardo Marcos González el presente reconocimiento por su destacada participación como panelista en el Foro Virtual de Empleadores del Área de Artes y Humanidades como parte del programa institucional de seguimiento de egresados. Firma la química farmacéutica bióloga Emilia Edith Vázquez Farías, secretaria académica. Y por último, la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga al maestro Alejandro Mayoral Saldaña el presente reconocimiento por su destacada participación como panelista en el Foro Virtual de Empleadores del Área de Artes y Humanidades como parte del programa institucional de seguimiento de egresados llevado a cabo el 10 de junio del año en curso. Alere Flammam Veritatis, Monterrey, Nuevo León, junio 10 de 2021, y firma la química farmacéutica bióloga Emilia Edith Vázquez Farías, secretaria académica. Quiero agradecer al doctor Ernesto Aguayo Telles, al maestro Eduardo Díaz Muñoz Gómez, al ingeniero Leobardo Gaitán Guzmán, al maestro Ricardo Marcos González y al maestro Alejandro Mayoral Saldaña por aceptar participar en este evento institucional y enriquecer a la universidad con información de primera mano. Este foro resulta trascendental para la universidad, dado que los insumos generados enriquecen, actualizan y aseguran la calidad y pertinencia de los programas educativos para cubrir las necesidades del sector productivo y social. De esta manera, se fortalece la formación del estudiante y se les prepara para desempeñarse profesionalmente de una mejor manera
con una visión más amplia de lo que se requiere de ellos en el mundo laboral. Agradecemos al comité organizador del evento, formado por el personal de la Secretaría Académica, encabezada por la química farmacéutica bióloga Emilia Edith Vázquez Farías, al personal de la Dirección de Innovación Educativa, a cargo del doctor José Armando Peña Moreno, a la Coordinación de Seguimiento de Egresados, a cargo de la doctora Jessica Mariela Rodríguez Hernández, y el apoyo indiscutible de las facultades de Arquitectura, Artes Escénicas, Artes Visuales, Filosofía y Letras, y de la Facultad de Música. Asimismo, extendemos un agradecimiento a la Secretaría de Extensión y Cultura, dirigida por el doctor Celso José Garza Acuña, a la Dirección de Comunicación Institucional, a la Dirección del Sistema de Estudios de Licenciatura, a la Dirección de Relaciones Internacionales, a la Dirección de Enlace de Egresados, a la Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales, a la Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado. A todos los que nos acompañaron, se les da un sincero agradecimiento por su presencia y les deseamos que pasen una excelente noche. Muchas gracias.